dejado también la religiosidad. Pero no, hermanos, la religiosidad se va solamente cuando la carne se va a morir. Y la carne se va a morir cuando va a haber una correcta enseñanza, no solamente para que ustedes vengan a ser reclutados o prosélitos. Jesús en Mateo 25 dijo claramente: hay fariseos hipócritas, hay maestros, hay pastores hipócritas que recorren mar y tierra, o sea, van y hacen todas las cosas para reclutar, hacer un solo prosélito. Y una vez convirtiéndole, le hicieron 2 veces hijo del infierno. Hermanos, esto es lo que, o sea, la respuesta es que lamentablemente no hay un evangelismo enseñado por la gracia, mostrando, diciendo: tú necesitas ser transformado, porque tal como tú estás, vas para el infierno, pero hay gracia para ti, recíbela. Sino que realmente están tomando nuevas estrategias humanistas del postmodernismo, porque saben que aplicándolas son totalmente seductoras hacia una publicidad funcionales para atraer una masa, y al final llegamos, hermanos, lamentablemente, llenar iglesias que cada rato se dividen. Se divide. ¿Por qué una iglesia se divide? ¿Por qué hay divisiones en una iglesia? Que ande, yo entiendo 1 vez, 2 veces. ¿Por qué hay 2, 3, 4? Porque allá hay carnalidad. ¿Y por qué hay carnalidad? Porque no se ha aprendido una iglesia. Es decir, en la iglesia no hay lugar para división. Ah, sí, claro que hay. No hay. Hay cuando está la carne presente. Claro. Mientras la carne está presente, siempre va a haber lugar de división. Y es el punto que esta noche también queremos entonar, que nosotros debemos entender como pastores, como dirigentes, como iglesias, a estos jóvenes, a esta cosecha final, a esos tiempos tan peligrosos. Hay que predicar la palabra, decisivos. Hay que predicar la palabra con un objetivo a llevar a un verdadero y profundo arrepentimiento. Permíteme. Sí. Aunque duela. No, aunque duela. Debe doler. ¿Va a doler? Sí, porque hay personas que dicen: no, es que él habla duro. Mira, la palabra de nuestro Señor dice en Proverbios: fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama, mi hermano. A veces es duro cuando te dan ese lijazo, pero mira, recíbalo, porque es para bien, es para salvación y vida eterna. Adrián, es que tomar la cruz sigue, pues, como dijo nuestro Señor. Así mismo, cada día. No, la cruz no es una papita. Pero todo el mundo lo duele. No es una papita. Y me duele a mí diario. No es un fly detrás de queche. Claro, pero es que hay que fajarse. Pero el Señor dijo: háganlo. Si el Señor dijo háganlo, es porque contamos con su gracia, con su favor. Así es. Y es para que si no hay gracia, no hay nada. Y cuando estamos hablando, algunas veces uno dice de su palabra: la gracia no es barata. No se refiere que la gracia tiene un costo, porque nadie puede comprar la gracia. Estamos hablando que sencillamente que hay ciertas cosas por las cuales hay que lidiar, y es la carne. Entonces, en cuanto a la carnalidad, por esto hoy mismo hemos visto cómo el mundo ha sido entrometido entre púlpito y creyentes, porque definitivamente no se está enseñando correctamente, porque el punto es la masa. Parece que hay una meta, un resultado positivo de un mercadeo, por lo cual tiene algunos Pastor, beneficios. no se está enseñando esto de la palabra. Sí, es que para una iglesia ahora le es más factible, totalmente errado, pero factible, tener exhortadores. De repente, cuando hay una conversión... No, ellos se llaman motivadores. ¿Motivadores? No, sí, esto es lo que está usando ahora mismo. O sea, exacto. Porque el motivador toca cuerdas emocionales. Sí, porque se enfocan no en la persona que tiene la necesidad espiritual. Este hermano está caído, este hermano hay que levantarlo, aquel hermano tiene tal... No,
se enfocan en quién es el que despunta. Señor, es triste lo que estoy diciendo, pero formé parte de una iglesia donde me convertí. La bendigo, que el Señor la levante, que derrame su gracia en ese lugar. Pero me formé en un lugar donde lamentablemente mi vida se estaba yendo a un lugar totalmente equivocado. Y yo era un prosélito. A mí me decían brinca y brincaba. Pasa en muchas iglesias. Tampoco es juzgando a las iglesias que ahora mismo pasen por situaciones así. O sea, te estaba enseñando una doctrina que no era la correcta. Claro, y entonces leer la palabra se le hace difícil. Si se le hace difícil a la persona que tiene 10 años, se le hace difícil a la persona que tiene, más difícil a la persona que tiene un mes. A mí me gustaría compartir un versículo con ustedes. Claro que sí. Porque Adelante. la gracia viene a nuestra vida y nos bendice, gracias al Señor por su gracia. Pero para uno poder vivir en esta gracia, uno tiene que irse a la esencia de esta gracia, de dónde viene, por qué viene y por qué yo tengo que hacer un uso sabio, como decía el hermano Gregorio ahorita, que decía la palabra del apóstol Pablo, decía, y esta gracia en mí no ha sido en vano. Así es. Amén. Entonces uno tiene que hacer un estudio retroactivo. Dice el Señor en Romanos, capítulo 3, a partir del versículo 21, la justificación que es por medio de la fe. Romanos 3:21. Romanos 3:21, dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros no éramos merecedores de nada. Desde ese punto se empieza a derramar la gracia del Señor. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo los exhorto, iglesia, los exhorto mis hermanos, a que todos profundicemos, porque también estoy en eso. No es que yo haya alcanzado ya, como decía el hermano Pablo. Los exhorto a que mediten, a que profundicen, a que le pidan al Señor revelación profunda de esta palabra, que es la redención, que es por medio de Cristo Jesús. La gracia, nosotros la recibimos mediante la propiciación de los pecados que fue a través de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre. Nos enseñan algo muy barato, y discúlpenos, pero nos enseñan algo muy barato, que es que nosotros recibimos esa gracia y recibimos el favor de Cristo porque Cristo vino, los judíos no les gustaban, que lo comencé a decir ahorita, y lo mataron los romanos. Hubo algo muy profundo que sucedió en lo celestial y en lo espiritual que salió del mismísimo cielo, que lo explica también en Isaías, en el libro de Isaías 53, el Señor dice que quiso este sacrificio de su Hijo. El Señor necesitaba ese sacrificio de su Hijo. El Señor buscó en los cielos, buscó en la tierra y no encontró a uno solo capacitado, a uno solo apto que pudiera hacer ese sacrificio por nosotros, y por eso envió a su Hijo Jesucristo. No es lo que enseñan muchas veces, que en la Semana Santa, porque se aproxima ahora, y viene ahora ese tema, viene ahora a explicar que mataron a Jesucristo así. No es tan simple. No es tan simple. El Señor tenía que descargar su ira. Mencionar las 7 palabras de Jesús. Las 7 palabras de Jesús, por favor. No hay que mencionar la Semana Santa, hay que mencionarla todas las semanas. Pastor, hay que mencionarla. Pastor, la crucifixión, lamentablemente, en una ocasión estaba hablando con un hermano recuerda muy que tenemos querido, un programa de Semana Santa que claro, vamos a hacer. con Dios adelante. Sí, Dios estábamos hablando, hermano, yo digo, le hablan de la cruz. Me dijo, esto fue hace 2 años y era Semana Santa. Me dijo, sí, casualmente ahora para Semana Santa. O sea, también nosotros, como protestantes, como evangélicos, en algunas iglesias vemos que la crucifixión la tienen muy asociada con la Semana Santa. Sí. Entonces, aprovechan hacer un mini show de las 7 palabras. Pastor, que se ha venido vendiendo desde hace muchos años. Entonces vemos que no está el corazón afirmado con la gracia, sino que también nosotros seguimos ciertas formas de una tradición por la cual nos gusta perpetuar. Creo que es un tiempo por lo cual tenemos, pastores, hermanos, enfocar a los jóvenes
a esta generación, a esta cosecha final, a esos tiempos peligrosos. Yo sé que los estándares han cambiado secularmente, pero los estándares dentro de la iglesia van a ser siempre lo mismo, no van a cambiar. Lamentablemente, muchos de esos... Su palabra no pasará. No pasará. Y muchos de esos estándares seculares han entrado también dentro de la iglesia. ¿Cuál es el estándar secular? Que aunque tú eres el hombre más infeliz, si tú andas con un carro del año, es porque tú eres un hombre exitoso. Así pasa también dentro de este falso evangelio de la prosperidad que hemos hablado en el anterior programa, que no es prosperidad de esto, sino es avaricia, que cuando ya el hombre llega en una congregación con la llave en su bolsillo, lo llevan para un testimonio de prosperidad. Los estándares parece que han cambiado, no investigan su vida, no investigan el testimonio personal, el privado, el crecimiento de la gracia, pero creen que porque adquirió un medio material, realmente se ha conectado con Dios, se ha sido bendecido. Esas cosas hay que... yo el próximo martes, yo después de este domingo que tenemos, que voy a llevar esta palabra de las cizañas en la iglesia, le voy a traer el martes esta enseñanza aquí y una gran revelación, porque mientras algunos están enseñando ciertas cosas de un gran y poderoso avivamiento, la palabra nos enseña otra cosa. La palabra nos va a revelar el martes próximo una poderosa porción de la palabra que tiene que hacernos todos pensar de los acontecimientos que están aproximando. O sea, pastor, que ya estamos comprometidos con ese público que nos ve, de que el martes venimos con un tema de la cizaña. De la cizaña, exactamente. Entonces, todo esto, quiero decirles que obviamente el estándar no ha cambiado, hermano. Tú eres un creyente de un año. El hermano es un creyente de 6 años aproximadamente. 7. Tiempo completo, perfecto. Gloria a Dios. Ese es el tiempo perfecto en tu vida espiritual. Amén. Okay. Y yo tengo aproximadamente unos 20 años como cristiano y activo en el ministerio unos 8. Nosotros creemos que ninguno de los estándares nuestros son diferentes, son iguales, ¿cierto? Los estándares son Cristo. Es que dependemos de Cristo, somos cristocéntricos, nosotros tenemos una dependencia de Jesucristo profunda. Amén. Y esta nos ha ayudado a entender cómo podemos salir de las circunstancias y cómo podemos separar de este mundo. Decía Jesucristo: fuera de mí nada podéis hacer. Él dijo que nada podéis hacer. O sea, no hay una posibilidad que algo fructífero podría salir si su gracia no sea derramada y nosotros nos perseveramos. O sea, la gracia viene a unirnos con la cabeza, que es Jesucristo, para poder ser productivos. Hay una profunda exhortación. Hay un lema que estamos buscando, que es: Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro estándar. Y por esto allá en Apocalipsis, en el capítulo 14, ese recuerdo bien dice: a los que han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Yo pregunto ahora mismo, ¿cuántos de nosotros, activos cristianos, que hablamos, que vamos en la iglesia todo domingo, es verdad hemos menospreciado para ser a un nivel hasta perseguidos y entregar nuestras vidas? Vemos que es más fácil una solución escapatoria sin ninguna evidencia bíblica. ¿Pero por qué? Porque no somos listos para entregar nuestras vidas. En este momento que estamos hablando, hay iglesias orientales que están perseguidas. Hay unos 300,000 cristianos que en este momento están perseguidos a nivel de muerte. Necesitamos la gracia. ¿Quién podría definitivamente entregar su vida hasta la muerte si la gracia no le corrige, no le enseñe, no le fortalece, no le dé el don para decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿A qué punto? ¿Cómo tú podrías llegar a que esto no sea una teoría en tu vida? Explícame cómo tú podrías decir: yo no vivo. O sea, el que vive en mí es Cristo. O sea,
Él es el que decide por mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya Pues lo vivo se yo. evidencia, el que en realidad vive con Cristo dentro, se evidencia totalmente. Yo creo que hasta su rostro cambia. Mira, Todo cambia. Sí, Claro, sí, todo así cambia. es, todo es una cambia. persona que se levanta un día por la mañana y se da cuenta la gran bendición que ha recibido en su vida. Amén. Que ya esa persona no vive para sí, es esa persona que se despoja, esa persona ya deja hasta de pensar en muchas cosas, señores, fuertes realmente. Mayormente lo que es la vanidad. Yo creo que el que piensa todavía siendo cristiano en cosas de vanidad y cosas del mundo, le falta mucho. Sí, y yo quiero aprovechar esta ocasión, ya que ya estamos terminando el programa, de que algunas veces, tú ves, yo entregué mi vida al Señor, o sea, como que, y ahora, ¿cuál es la paga que yo tengo que merecer? Yo quiero leerles algo para que se le quede bien grabado en vuestra mente. Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, si hay obras delante de Dios propias, hay de qué gloriarnos. Claro. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora pregunto, ¿cómo creyó Abraham? ¿Con qué recurso él pudo creer? Con el recurso de la gracia de Dios. del Espíritu Santo. Por esto dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un producto de la gracia. Dice, pero al que obra, esto es para todos nosotros que estamos en la obra, sepan que estamos en la obra por favor, de un favor que Dios nos ha hecho, de obras que Él mismo ha hecho de antemano. Dice, pero al que obra, o sea, si nosotros obramos de verdad, si las obras son nuestras, dice la palabra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ningún ministro, pastor, apóstol, evangelista, creyente, obrero, servidor puede exponer alguna obra, algún propio esfuerzo, sino que hay que entender que todo lo que nosotros estamos caminando, todas las obras, todos los ministerios grandes que están, las obras, aún los misioneros que llegaron a predicar a África, es por gracia. Los misioneros que murieron allá en Nueva Guinea, en Papúa, es por gracia que se murieron. Todos aquellos que entregaron sus vidas por Cristo, esto fue de una obra que Dios ya la ha hecho Él mismo de antemano, porque ninguno tiene capacidad de entregar su vida si la gracia de Dios no sea derramada. Amén. Hermano Adrián, exportaciones finales ya sobre la gracia. Gloria a Dios. Hasta este programa y estar sentado pudiendo hablar de este tema hoy aquí es por gracia de Cristo. Es una gracia de Dios. Porque si nosotros lo hubiéramos hecho de nuestra propia fuerza, mi hermano, ya ustedes No hubieran apagado la televisión. Sí, así es. No es porque nosotros venimos aquí a gloriarnos nosotros mismos, sino es por la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Desde el momento en que nos miró, nos levantó y toda esta obra que el Señor está haciendo. Yo los exhorto, mis hermanos, a que se detengan un momento y no sigan caminando esa carrera apresurada. El Señor no necesita absolutamente nada de nosotros, lamentablemente, muy fuerte, pero es una realidad. No necesita de ningún favor de nosotros. Él es el que nos está haciendo el favor desde el principio. Así es. Despréndanse de sus propios proyectos. Sus propios proyectos son nada delante de Dios y del proyecto de Dios. Lo que están haciendo es entorpeciendo la obra de Dios y la gracia en sus vidas, mis hermanos. O sea, comiencen desde cero. Yo los exhorto que a los ojos de Dios no va a ser desde cero. El Señor va a saber dónde ubicarlo, en el lugar preciso donde Él los necesita para que ustedes mismos sean bendecidos, mis hermanos. Qué bueno. Y gracias Gloria al a Señor. ustedes que por la gracia de Dios, ustedes vieron este programa por gracia. Le damos las gracias nuevamente y nos veremos ya la próxima semana con otro programa similar y vamos a hablar de un tema donde el pastor interesante que es
el martes sobre la cizaña. Así es, con Dios adelante. Sí, que Amén, alguien quiera amén. pues comunicarse con nosotros para anunciarse en este programa o algo por el estilo, pues llamar a un servidor.